Sense micros, però com que estem així en família, som els que som, arrenquem a l'acte. Primer us presento la camarada Seda i el camarada Jan. Ells són militants del TKP, estan del Partit Comunista de Turquia, estan aquí a Barcelona residint i són uns dels camarades que han estat tirant endavant una mobilització que hi ha aquí a Barcelona, que és cada dia es concentra en el consolat de Turquia en solidaritat amb el poble turc que està als carrers i que està en la lluita. I des del PSPC i el CJC-JCPC hem cregut molt interessant que aquests camarades puguin venir aquí a explicar què és el que està passant realment a Turquia i sobretot, més que el que està passant, com els comunistes, els marxistes i leninistes estan intervenint a Turquia i quina és l'experiència i quina és la perspectiva que des del Partit Comunista es veu aquestes lluites i què és el que s'espera construir a partir d'aquest esclat social. Turquia, per fer-nos un mapa, és un territori que geoestratègicament ha sigut importantíssim, però des dels temps de la Guerra Freda. Turquia és un país membre de la OTAN, és un país que fa frontera amb l'antiga Unió Soviètica i que fa frontera amb l'Orient Mitjà i amb Europa. Històricament Turquia ha estat nuclearitzat pels Estats Units. Històricament Turquia ha sigut aquella frontera, aquell espai, aquell portaavions d'avantguarda de l'imperialisme contra l'espai socialista. Un cop aguda la contrarrevolució en el bloc europeu socialista, Turquia no ha deixat de jugar aquest paper transcendental en la geopolítica mundial. Així, quan hem parlat de les primaveres àrabs, fa 2 o 3 anys que van començar a Tunísia i van començar a Egipte, aquestes primaveres àrabs a Turquia es reflecteixen en la victòria de l'actual president Erdogan, que Turquia, de ser un país laic, guanya per primer cop un partit de caire musulmà, d'arrel suní, etc. Què és el que succeeix? Aquesta ruptura en el fons està directament relacionada amb el que són les primaveres àrabs. I el propi Erdogan diu que la primavera àrab es produeix a Turquia quan ell guanya la presidència. La relació d'Erdogan amb els germans musulmans d'Egipte, Tunísia, etc. És evident. Erdogan comença una política d'islamització del que és Turquia, però a més Turquia pren un rol polític de caire internacional en el conflicte siri. A Síria l'imperialisme armat ha finançat i ha exportat a mercenaris per iniciar una guerra civil per destruir el govern siri. I Turquia ha jugat aquí un paper fonamental. Turquia és una de les rereguardes, juntament amb Jordània, una de les rereguardes del que serien els salafistes i l'exèrcit lliure siri. Llavors, la implicació que té Turquia en aquest espai és molt alta. Què està succeint ara? I això és el que ens explicaran aquí els camarades del TKP, que hi ha hagut una explosió social que ja porta 3 setmanes, si no m'equivoco, 3 setmanes. Porta més de 3 setmanes on als carrers de Turquia hi ha una mobilització permanent del poble turc. Hi ha diversos actors en aquestes mobilitzacions i aquí el partit és on intervé. I aquí el Partit Comunista està fent tota una intervenció, està participant en la primera línia i llavors, jo deixo als camarades, a la camarada Seda i al camarada Jan. Jan, us adonareu que parla un espanyol argentí-veneçolà una mica estrany i la camarada Seda parla encara molt poc espanyol, amb la qual el camarada Jan li traduirà i ella ens parlarà en turc, que és un idioma preciós, i llavors el camarada Jan ens traduirà. Jo crec que com a introducció està m'he allargat massa, jo crec que cal deixar parlar els protagonistes
bueno, i que expliquin quina és l'experiència, com està la situació actual, d'on ve i cap on anem. Bueno, ante todo muchas gracias por estar acá y muchas gracias también por apoyarnos en las concentraciones enfrente del consulado, que a la gran mayoría de ustedes he visto ahí, les conozco de ahí y me gustaría repetir mi agradecimiento, ¿no? Bueno, el movimiento en Turquía, al parecer, a la primera vista, empezó por un parque que se sitúa en Plaza Taksim, que históricamente tiene una importancia muy elevada para la izquierda turca, para los comunistas turcos y para la clase obrera de Turquía, porque siempre ha sido nuestro punto de concentración, de manifestación, de actos, de declaraciones a la prensa, incluso se han hecho siempre en Plaza Taksim, aunque desde el golpe de Estado del 80 ha sido prohibido el uso de esa plaza para manifestaciones. Y por razones de seguridad, por razones de X cosas, pero sí se ha podido hacer cualquier otro tipo de concentración, sea para festejar un campeonato de fútbol, a lo que sea. Y bueno, incluso de hecho después del golpe de Estado del 80, el militar que hizo el golpe hizo una declaración en la mismísima Plaza Taksim diciendo que la izquierda a esta plaza lo llamaba la izquierda 1 de mayo y nosotros impedimos que esa plaza se llamara Plaza Roja. Y así que Plaza Taksim tiene una importancia muy elevada y por eso también tienen ese proyecto de cambiar el carácter de la plaza, la esencia de la plaza. Pero también hay que ver que incluso hay gente que dice que este ha empezado como un movimiento exclusivamente ecologista y no es así, y no sería así tampoco si solo fuese por el parque. Obviamente, ya todos sabemos que una rebelión por un parque no va a durar 3 semanas. El movimiento se basa en estar en contra del gobierno de Turquía, del gobierno de AKP, y lo que decía, incluso si fuese solo por el parque, no sería solamente ecologista, porque el proyecto de cambiar el parque y hacer ahí un centro comercial es uno de muchos proyectos de gentrificación, de reformas urbanas y renovaciones urbanas que lleva a cabo el gobierno de AKP, que consisten en sacar sacar a los trabajadores, a los pobres de las zonas más céntricas de la ciudad y empujarlas para las afueras de la ciudad, y lo hicieron en muchos casos. En el barrio donde se sitúa Taksim lo hicieron, y destrozando mucha historia y destrozando y cambiando la demografía de nuestras ciudades. Y así que es un proyecto neoliberal, y el movimiento surgió de este punto. El movimiento surgió de una cuestión urbanística y ecologista en su primer día. A ver, pero a partir del primer día, cuando este movimiento de tan poca gente se encontró con una respuesta muy agresiva de parte de la policía turca, el día siguiente la gente que estaba indignado, enojado por esta respuesta policial, se fueron a la plaza también, y fue creciendo cada día hasta que estalló un movimiento que hasta ahora, en 3 semanas, 10 millones de personas estuvieron protestando en las calles de Turquía, en 77 ciudades, si no me estoy equivocando, que en Turquía en total hay 81 ciudades. Y bueno, podemos decir que este movimiento surgió por el carácter del gobierno. ¿Y cuál es el carácter del gobierno? El carácter del gobierno es un carácter neoliberal, porque llevaron a cabo políticas totalmente neoliberales, privatizaciones, ataques a los derechos de los trabajadores. También tiene un carácter el gobierno islamista, aunque lo llaman islamista moderado, porque hicieron ataques muy obvias, muy descaradas al carácter laico del Estado. Hicieron ataques al estilo de vida de la gente, con prohibiciones de alcohol, con prohibiciones de otro tipo, y
también la enemistad hacia el pueblo de forma agresiva y física. En Turquía se puede hablar de alrededor de unos 10-12.000 presos políticos, otra vez si no me equivoco. Y 12.000 personas están presos por presunto terrorismo en Turquía. En el mundo entero esta cifra es 35.000. O sea, eso si fuese cierto, querría decir que un tercio de los terroristas del mundo están en Turquía. Y si de verdad tuviésemos tantos terroristas, Turquía ahora estaría en otro tipo de situación, ¿no? Pero también tiene un papel muy importante la actitud del gobierno hacia nuestros vecinos, nuestros países vecinos. Por ejemplo, el caso de Irak. Cuando hubo la intervención imperialista en Irak, el gobierno apoyó al imperialismo. A pesar de que Irak sea un país musulmán, ¿no? Tanto islamistas. Y cuando hubo la intervención imperialista en Yugoslavia, este gobierno no estaba, pero Turquía ha tomado una gran parte de estas operaciones. Y hoy, en Siria, una banda terrorista que todos conocemos que se llama Ejército Libre Sirio y otro que se llama el Nusra. Estas organizaciones reciben educación militar en Turquía, reciben armas en Turquía y controlan una parte de la frontera que comparte Turquía y Siria. Eso es una burla de la soberanía de Turquía. Y el gobierno permite esto. El gobierno alimenta, presta servicio de salud, que para nuestros propios ciudadanos no se le presta. A la gente del ejército sirio les dan armas, les dan educación militar. De hecho, hay turcos que luchan en Siria contra el gobierno sirio. Y este gobierno, causado con todos estos hechos que ellos han realizado en Siria, han causado problemas graves y muertes en propia Turquía. Porque no puede haber un incendio que no pase a la casa de al lado. Entonces, Turquía, apoyando a estos grupos, permitiendo que se organizaran en nuestro país, al final, ¿qué pasa? Pasa que están todos en nuestro país, entran, salen como les dé la gana, y en una ciudad como Antioquia o Hatay, que es una de las ciudades más pacíficas, no creo solo de Turquía, sino de todo el Medio Oriente. Una ciudad donde viven alavitas, sunitas, árabes, turcos, kurdos, cristianos y judíos juntos. Y durante muchos años no ha habido ningún conflicto armado en esta ciudad. Ahora sí. Murieron 52, 53, 54 personas. Se murieron por 2 atentados que aún el gobierno no pudo decir quién fue que hizo el atentado, que normalmente el primer día del atentado o son los comunistas o son los kurdos. Y el gobierno ha sido incapaz de decir quién ha sido el responsable del Ejando, porque son ellos mismos. Porque quisieron decir que fue una organización llamada Acilciler, que es una organización que no existe desde los años 70. Uno del ex comité central de Acilciler salió a un periódico diciendo: yo no entendí nada, nosotros no existimos desde los años 70. No hicimos nada. Y encima, un grupo llamado Red Hack, que son unos hacktivists que hacen, y son comunistas, por cierto, sí. Es un grupo de hackers que son comunistas, se apoderaron de unos documentos de la inteligencia militar de Turquía que dejaba obvio que, obviamente descifrado, que quedaba obvio que el gobierno turco, la inteligencia turca, sabía desde antes que llegaban estos vehículos cargados con bombas a Turquía, desde Siria. Y si ellos se lo permitieron, eso es porque eran del Ejército Libre Sirio, del Nusra, de una de esa gente.
Y la gente sabe eso. O sea, hay muchos matices por qué la gente está en la calle. Y también hay que decir que como hay tantas matices y tanta gente ha sufrido de mano de este gobierno, están casi todos los sectores del pueblo opositores al gobierno están en la calle. Eso incluye a los socialdemócratas con... la socialdemocracia turca es un poco extraña. Los socialdemócratas en Turquía a la vez son nacionalistas. Y ellos están porque están preocupados por los ataques al carácter laico del Estado. Estamos los comunistas, obviamente, por razones que sabemos todos por qué. Y están en la calle los kurdos, incluso gente que nunca ha sido organizado, porque no sé si sabéis, en el 80 hubo un golpe de Estado en Turquía, el tercero en 30 años, en el año 80, y las generaciones nacidas después del 80 crecieron con miedo, porque como dijo Patricio Guzmán en una entrevista, hablando de Pinochet y del régimen de Pinochet, dijo, fue una escuela de terror, donde aprendimos a tener miedo. Pasó lo mismo en Turquía, aprendimos a tener miedo y varias generaciones crecieron con miedo, totalmente apolíticos, con una actitud apolitizada y con mucha apatía hacia la política. Pero esto se ha roto, esto ya no existe, ya no se puede hablar de un muro de miedo porque vimos que 10 millones de personas salieron a la calle, que no es para nada una cifra... no, y por eso también el movimiento es muy importante, porque la gente ya se interesó, salió a la calle porque se dieron cuenta que ya no hay nada más que perder, que un paso abajo de eso es inaceptable, es tóxico, no se puede vivir así. Y por eso valoramos y vemos muy justificados y muy necesarios estos movimientos, aunque quisiera decir que no se puede hablar de una situación revolucionaria. Y... ¿qué más? El partido, ¿qué hace el partido? ¿Qué hace el partido? Se da para partinar privado. Gün neden bu kadar? Tamam, ben biraz ama şeyden bahsedeyim. Evet. Yani, Niye istiyorsun ama? Tabii yani Türkiye'de kimse böyle bir şeyin bu şekilde patlayacağını tahmin etmemişti. Parti birkaç ay öncesinden beri AKP'nin fazla ileriye gittiğini, yaşam koşullarına müdahale anlamında falan bunların farkındaydı. Ama böyle bir patlamayı bu kadar spontane bir şekilde gelişmesini parti de aslında çok fazla beklememişti. Kimse beklememişti. Çünkü. Bueno, nadie se esperaba que iba a haber un levantamiento popular de este tamaño. El partido llevaba meses, el Partido Comunista obviamente, el partido llevaba meses diciendo que la AKP se estaba pasando con la intervención a estilo de vida de la gente y con intervenciones al carácter laico, con ese tipo de cosas se estaban pasando y que hacía falta un levantamiento, hacía falta, pero ni el partido ha podido predicar, digamos, o prever eso desde antes. Fue casi una sorpresa para todos. Ortaya çıktığında yani o olayın ilk olduğu ortam daha çok işte orta sınıfların, hakikaten öğrencilerin, sanatçıların vesairenin daha çok konsantre olduğu bir ortam. Ama hemen ardından aynı gün zaten daha işçi sınıfı mahallelerine yansıyan, onları kapsayan ve onların öne çıktığı bir Gazi'den gelenler falan öne çıktığı bir hareket haline gelmişti. Bueno, en su inicio el movimiento sí que tenía un carácter más de clase media, entre comillas, de aristocracia obrera y pequeño burgués. Pero al día siguiente ya eso se pasó a los barrios obreros, como un barrio llamado Gazi en Istambul. Desde Gazi, desde el barrio de Gazi llegaron alrededor de unos 10-20 mil personas caminando y cerrando a tráfico una autopista internacional que pasa por Istambul, llegaron hasta Taksim, así que empezó a tener, a partir del primer día ya, empezó a tener más carácter de clase obrera el movimiento. O yüzden bu hareketin bir orta sınıf hareketi olduğunu kesinlikle söyleyemeyiz. İşçiler sokaktaydı ama sokakta işçi sınıfının taleplerinden ziyade başka talepler vardı. Así que no podemos decir, sería injusto decir que es un movimiento pequeño burgués, es un movimiento de clase media.
porque los obreros estaban en la calle, la clase obrera estaba en la calle, aunque lo que sonaba en la calle, lo que pedía la gente en la calle, no era de carácter de clase obrera, eran otras cosas. Özellikle anti-emperyalizm ve anti-emperyalizm bağlamında patriotizm ve işte seküler harekete dair bir sürü slogan duyduk. Suriye'deki savaşa karşı bir sürü slogan duyduk. Bu yüzden bu hareketin yani Arap Baharı'ndaki karakteri gibi böyle liberal eğilimleri olan bir hareket olduğunu o açıdan insanların çoğu açısından bunu söylememiz mümkün değil. A ver, en la calle las consignas que se oyeron más, los eslóganos que se oyeron más tenían carácter patriótica, antiimperialista, o sea, patriota por antiimperialismo, y sobre guerra de Siria, incluso eso no lo dijo ella, pero como un ejemplo decían Assad se quedará, Erdogan seguirá. Y también de secularistas, laicistas, las consignas fueron esas, así que en son segundo universal. Ha yani hani liberal karakteri olan bir hareket kesinlikle değildi. O yüzden hani, yani Arap Baharı'nda da o tip şeyler var ya daha böyle onunla bir alakası yok. No es para nada un movimiento de carácter liberal, para nada. Y en eso también se diferencia de la Primavera Árabe. Bizim parktaki insanlarla mesela yapılan röportajlarda birçok insanın polis şiddetine karşı yani böyle bir siyasi bilinçle ortaya çıkıyorlar sokaklarda ama polis şiddeti aslında çok tetikleyici şeylerden birisi olmuştu. Röportajlarda şeylerde bu çıkıyor surveylerde. Claro, en las encuestas y en las entrevistas que se hizo en el parque, una gran parte de la gente que vino al parque vino por la violencia policial. O sea, sí que cuando sale una voz común en consignas, tienen un carácter antiimperialista, tienen un carácter más laico, no sé qué, pero cuando se hablaba a la gente, sobre todo a la gente que estaba concentrada en el parque, porque la gran parte de los conflictos fueron en el alrededor, en las barricadas, pero en el mismo parque la gente sobre todo ha ido allá por la violencia policial, y la violencia policial ha sido una de las mayores causas o sea, fue la chispa, digamos. Başka bir özelliği, yani öne çıkan özelliklerinden bir tanesi Türkiye'nin şu anda buradaki gibi ciddi bir ekonomik kriz hissiyle yaşamaması ama insanların yani krizden bağımsız bir şekilde sokağa dökülmesi. Bu da sloganların ve yönünün hemen politikleşmesini ve hükümet istifa noktasına gelmesini de hani getiren bir şey beraberinde. Otra cosa importante es que en Turquía no se siente la crisis como acá, por ejemplo, o como en otros países europeos. Entonces, por eso el movimiento cogió un rumbo más político, se politizó rápidamente y la gente empezó a pedir que dimita el gobierno y eso fue importante porque como la crisis no fue un mayor problema, no es un mayor problema, el problema de la gente no es del todo económico, entonces se politizó más rápidamente el movimiento. Başka bir özelliği taraftar gruplarının ön plana çıkması. Normalde taraftar grupları lumpen proletarya olup hani bu tip siyasi örgütlenmelerde çok fazla hissedemeyeceğimiz, yani dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey çok olmuyor. Ve provokasyon, yani buna rağmen hani taraftar grubu gibi tehlikeli bir alanda bile hani hiçbir provokasyon olmaması, insanların gayet sağduyulu olmaları, provokasyonlara kolayca gelmemeleri. Diğer bir özellik de mizahın çok kullanılmış olması. Bunlar da hani öne çıkan özellikleri hareketin. Y otra cosa importante es el papel que jugaron las hinchadas de fútbol, que las hinchadas de fútbol más que nada se forman por el proletariado más lumpen y es un peligro, son un peligro igual, o sea, es muy abierto a provocación, es muy abierto a uso de otro tipo de cosas, pero a pesar de eso estuvieron muy involucrados, estuvieron todos juntos y no permitieron que pasara ninguna provocación. Y también otra cosa muy importante del movimiento que hay que decir, la comedia, la broma, el humor. El humor estuvo
el humor y la comedia en la calle fue una cosa impresionante. Las cosas que escribían en las paredes, los dibujos, las cosas, fue impresionante también. Por eso también ha tenido un papel. Parti ne yaptı, nasıl şey yaptı diye bakarsak. Şimdi parti bu olayın Türkiye tarihinde yeni bir dönemi başlattığını, bu 21 günün Türkiye'nin genetiğini değiştirdiğini düşünüyor. Artık korkan, kendisine güvenmeyen, dayanışmadan uzak işte vesaire herhangi bir özelliği yok. Artık insanlar sokağa çıkmayı öğrendiler, dayanışmayı öğrendiler ve bundan sonraki dönemde seçimler de geliyor zaten. Bu gen değişimiyle birlikte bir sürü siyasi dozu yüksek hareketlerin olacağını öngörüyor. Y el partido opina que este movimiento ha cambiado la genética de Turquía, porque ya no existe el miedo, ya la gente salió a la calle, ya aprendieron lo que es la solidaridad, aprendieron lo que es la resistencia, aprendieron lo que es la política en realidad. Así que ahora también se acercan las elecciones y vamos a ver debates mucho más políticos y movimientos mucho más políticos. O sea, no muchos movimientos políticos, sino los movimientos van a ser mucho más políticos a partir de ahora. Y ya estos 21 días han causado un cambio drástico en el carácter de los pueblos de Turquía. Partinin birçok alanda hem organizasyon gücünün yüksek olması sayesinde hem de başka güçlerin hani ortamda kendilerini çok fazla var dememeleri nedeniyle liderlik rolünü aldığı alanlar vardı. Ve bu sürede partiye katılmak isteyen birçok insan oldu. Partiye üye olmak isteyenlerin sayısı fazla ve bu bizim için şimdi bir organizasyonel sorun aslında. Sí. Porque el partido tiene una capacidad de organización y una disciplina más avanzada, en algunas localidades ha tomado el liderazgo del movimiento. Hablando de un liderazgo de organización, ¿no? Práctico. Tabii yani alanlarda. Eso, o sea, en la calle tomó el liderazgo porque no había una organización, como no había organización, alguien tenía que organizarlo. Y en algunas localidades donde otras organizaciones no tienen mucha fuerza o no estuvieron muy presentes, el partido ha tomado bastante responsabilidad. Y ahora tenemos un problema de organización nosotros porque la gente que se interesó y quieren ser militantes del partido son más que nosotros. Şimdi partinin en yani önemsediği şey örgütlenmek, sürekli örgütlenme toplantıları yapılıyor. İstanbul'da defalarca farklı salonlarda örgütlenme çalışmaları, davetleri oldu. Bizimle çalışan ünlü yani daha tanınan figürlerden işte bilim adamları olabilir, sanatçılar olabilir, partiye katılım arttı onlardan da. Şu anda en büyük mesele örgütlenmek çünkü yani bundan sonrasında AKP'ye karşı seçim döneminde bir mücadele vermemiz gerekiyor. Türkiye'nin %50'sinin oyunu aldığı söylenen bir partiyle sadece sokakta savaşamayız, sandıkta da savaşmak zorundayız. O yüzden parti şu anda sandıklara yapıyor, çekiyor ve bir de yani bunu da söyle en son bir şey söyleyeceğim. Bueno, contra un partido que es AKP, que dice tener el voto del 50% de Turquía, no se puede luchar solo en la calle. Hay que lucharlo en la calle, pero también hay que, eso no puede ser exclusivo, también en las elecciones tendremos que luchar contra ellos. Así que damos mucha importancia a la organización ahora, a que más gente se una cada vez al partido y estamos haciendo conferencias y reuniones de dar información sobre el partido para que la gente conozca el partido y hablar de la postura del partido en muchas ciudades. De hecho en Istambul ya se han hecho varias veces en esta semana y con unas multitudes importantes de gente. Y también se han unido al partido gente que hacía trabajos con nosotros, gente conocida, científicos, artistas y que se han unido al partido también. Yani Türkiye'nin 10 milyonun bir günde sokağa çıktığını düşünürsek mecliste hiçbir parti işte istifa çağrısında bulunmadı demiştik. Bu Türkiye'de AKP'nin karşısında gerçek bir alternatif
iktidar alternatifinin olmamasından kaynaklanıyor. Biz bu iktidar alternatifinin halk tarafından yaratılmasına çalışıyoruz. Çünkü yani AKP'yi ABD, Avrupa Birliği ya da cemaat ya da parti içi yarılmalar değil, halk götürecek diyoruz. Y durante estos 3 semanas, 10 millones de personas estuvieron protestando en la calle y ningún partido de la oposición, ningún diputado de la oposición en el Parlamento han pedido al gobierno que dimita. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que ellos, los partidos de la burguesía, incluso el partido kurdo que está en el Parlamento, saben o creen que AKP no tiene alternativa. No hay otra alternativa que ellos puedan proponer contra AKP. Ni siquiera han pedido elecciones anticipadas. Entonces nosotros pensamos que hay que crear una alternativa y esta alternativa tiene que ser una alternativa popular, porque nosotros creemos que el fin de AKP no va a ser por Estados Unidos, no va a ser por la Unión Europea, no va a ser por las sectas con quienes ellos tienen relaciones y un día están peleadas, un día están bien, no va a ser porque la burguesía turca o la burguesía de capital internacional quite su apoyo, sino va a ser por un levantamiento popular. El pueblo tiene que deshacerse de AKP, porque solamente si el pueblo se deshace de AKP se pueden cambiar cosas. Jo ara jo proposaré que hi hagi un torn obert de preguntes, que jo crec que és la més interessant, no? Que els companys puguin expressar i puguin preguntar els dubtes que tenen, no? I com que estic a la taula seré el primer que faci una pregunta, després ja fareu vosaltres, no? Però a mi m'agradaria saber... Hem vist imatges d'una repressió molt dura a Turquia. Llavors ens agradaria també que ens expliquéssiu com aquesta repressió, com s'ha executat, han hagut morts, tu m'explicaves que havien disparat contra membres del partit, que expliquéssiu també una miqueta això. Sí, la represión ha sido brutal, sobre todo en Istambul y en Ankara. En Ankara, desde hace 3 semanas, solo hubo una noche que no hubiera enfrentamiento. En Istambul ya varios días no hay, pero en Ankara cada día ha habido. Y en Antioquia, a un camarada nuestro, bueno, a 5 camaradas nuestros que estaban viajando en un auto, la policía vino con un Escorpión, el vehículo este, y un Toma, que es el otro vehículo que pronto los conocerán, que el gobierno catalán compró también, y el que dispara agua. Y un coche de patrulla, trataron de encerrarlo y les dispararon 3 veces. Ninguna bala le dio a ninguno de nuestros camaradas, pero con el efecto y con el pánico se chocaron contra una pared, 2 fueron hospitalizados, 3 fueron presos. Después los soltaron. Pero no se murieron ninguno de los 5. Y ya han habido 4 muertos, 2 lugar. Bilmiyorum tam olarak ortada ama bir sürü insan yoğun bakımda. Hay mucha gente que está hospitalizado y no se puede saber muy bien, pero hasta ahora 4 muertos, de que yo sepa, no quiero especular sobre los números. Ha sido impresionante, no sé, o sea, uno de los muertos está en Serosülük, en Ankara, un trabajador de obra, de construcción, de 27, 28 años. Fue disparado por la policía en la cabeza, de 4 metros de distancia. De la autopsia salió que fue disparado directamente, o sea, la bala no le saltó, nada, o sea, fue disparado directo, aparte hay vídeo de cómo lo disparó. Disparado directamente de 4 metros en la cabeza y lo mató, y el policía está en libertad por defensa propia. Ni siquiera en las leyes burguesas debería funcionar así, ¿no? La represión ha sido, no sé, yo no encuentro palabras. Han gastado un montón de gas lacrimógeno y tuvieron que comprar de nuevo. Se les acabó el gas. España. A España dicen, es que de muchos lados, los primeros estaban hechos en Brasil. Otro dato interesante, el de la compañía que
importa el gas en Turquía es del hijo de uno de los diputados de la AKP. O sea, el gas lacrimógeno ya es como que algo... Un negocio familiar. No, sí, sí, no, aparte la gente ya lo toma en broma, o sea, el gas, o sea, hay vídeos de hinchadas de fútbol, pero uno ve el vídeo y es gas, casi no se ve nada. Y se oye que están cantando, lo que están gritando, tipo gas lacrimógeno, así, cantando, pero todos, y sin máscaras de gas ni nada, están ahí todos cantando dentro del gas, o sea, ya creo que... Hay inmunidad. Sí, sí, hay cierta inmunidad, es increíble, pero o sea, hasta mi madre ha comido gas desde el año 82, es la primera vez que come gas, desde ahí nunca había vuelto a salir a la calle, y pues imagínense, o sea, todo el mundo ya ha probado cómo es el gas lacrimógeno, aparte hay varios tipos, cada uno es diferente, claro, porque se les acabó el gas y tuvieron que traer de urgencia, y aparte, una cosa, las cápsulas de gas que... son para disparar con 45 grados de ángulo hacia arriba y lo disparan directamente a la gente. 2 personas que fueron asesinadas de esa forma, porque les da en la cabeza desde una distancia muy corta y con la presión, y la cápsula de gas es una cosa así, de este tamaño más o menos, y les da en la cabeza con la presión y puede causar, sabrá el médico, traumas importantes, ¿no? Y también en otros casos se han visto policías pateando a la gente en el suelo, tipo 5 policías pateándole a un tipo en el suelo. Lo que busquen en cualquier película de acción, cualquier malo lo que hace, ha sido más o menos así. O sea, fue muy exagerado. Pero también ha sido muy exagerada la resistencia. Yo nunca había visto una cosa así, la que la gente saliera 10.000, 5.000, 20.000, no sé cuántos eran, pero invadieron el puente que cruza de Asia a Europa, hicieron un camino de 25 kilómetros más o menos en total y llegaron a Taksim a defender a la gente que estaba resistiendo en Taksim. O sea, podría ser la primera y única resistencia intercontinental. O sea, se ha hecho y fue muy emocionante. Bueno, yo 2 preguntas. La primera, has dicho que estaba el pueblo kurdo también en la calle con estas protestas, y conociendo más o menos la realidad del pueblo kurdo y que toda revuelta que ha hecho por una razón u otra ha tenido una represión también muy elevada, ¿qué grado de represión tiene? Porque estamos hablando de eso en la zona de Ankara, Istambul, en la zona del pueblo kurdo, la represión ¿a qué nivel está llegando? ¿Está siendo igual o incluso si más quieres, primero te respondo esa pregunta, después Marcelo. Sí, sí. A ver. En Kurdistán la cosa está muy tranquila, porque ahora hay un supuesto proceso de paz, por lo tanto las organizaciones de los kurdos, los frentes de masa, los partidos, y ni siquiera el PKK, hasta que pasaron una semana no hicieron ni una declaración, aunque el primero que se plantó enfrente de un bulldozer para impedir que se destruyera el parque era el BDP, del Partido de los Kurdos. Dicho eso, después de una semana, por fin, llegaron declaraciones, aunque nunca llegaron ahí de forma masiva, digamos. Y también, para decirte otra cosa, los kurdos están en la calle, sí. La represión hacia los kurdos es muy fuerte, sí. Porque, miren, Ahmet, en kurdo, Diyarbakır en turco, que sería más o menos lo que vendría a ser capital kurda. Viven 1,5 millones de personas, o sea, 1,5 millones de kurdos en Diyarbakır. En Istambul hay 4 millones de kurdos. En Ankara habrá 1 millón de kurdos. En Esmirna habrán 500.000, 800.000 kurdos. O sea, en las grandes ciudades de Turquía, los kurdos han dado mucha inmigración hacia allá, como el resto de Turquía, porque los kurdos, sobre todo porque el Estado turco siempre ha usado a los kurdos como mano de obra barata. O sea, el ejército ha quemado pueblos enteros de Kurdistán. Se podría hablar de unos 4.000, alrededor de 4.000 pueblos, algunos muy pequeños, algunos más grandes, quemados por el Estado turco, que ellos fueron obligados a emigrarse. Aparte, en Kurdistán el Estado no ha hecho casi nada,
pero, o sea, falta de hospitales, falta de medicamentos, falta de educación, falta de todo. Y entonces Kurdistán ha dado mucha inmigración a Estambul y a Ankara, y también con esto el Estado turco creó una división entre kurdos y turcos también para fortalecer un poco el fascismo en Turquía y el racismo contra los kurdos. Así que cuando se habla de un Kurdistán, o sea, cuando se habla de los kurdos, no se puede hablar solamente de Kurdistán, porque en Estambul, como te dije, en Estambul, que es una ciudad de 17 millones de habitantes más o menos, y hay alrededor de 4 millones de kurdos. Y bueno, la otra estaba ligada con la primera, que era que si solo, o sea, actualmente, por lo que yo he visto en vídeos y tal, es la policía la que está haciendo la represión. Se está viendo si hay maniobras militares para empezar a sofocar la represión, o si ya se está empezando a militarizar la represión, o si de momento... En un caso en Estambul llegó un vehículo militar, llegó. Pero unos días después, el gobierno y el primer ministro, que está muy en contra de los golpes de Estado, que dice que él ha sufrido mucho por un golpe de Estado, ha dicho claramente que si hacía falta sacaría a los soldados a la calle. Yo tengo, bueno, primero, antes de nada, yo quiero agradecer la charla. Creo que dar una charla sobre todo en un idioma que no es el nativo es locamente difícil, y que estéis aquí, que nos contéis la realidad de Turquía, pues es siempre de agradecer, y eso por una parte. Y luego por otra, mi pregunta era sobre todo estamos viendo que el movimiento es un movimiento bastante popular, y me gustaría saber qué reivindicaciones concretas tiene el TKP en nivel de reivindicaciones obreras, qué reivindicaciones está tratando de trasladar a este movimiento. Taksim dayanışmasının şeylerini soruyorlar. Birkaç tane bir şey daha söyleyip ki barajla ilgili şu an. Bueno, sen cevap Yani hareketin başından beri Taksim dayanışmasının temsiliyetini kabul etti. Desde el principio del movimiento nosotros aceptamos la representación de una organización que, o sea, una organización de solidaridad que está formada por más de 70 organizaciones. Özellikle yani çıkıp ben şunu istiyorum, ben bunu istiyorum diye ayrıca bir şey yapmadı. Yani normalde Türkiye solunda partinin talepleri her zaman ayrıksıdır diğer soldan, ama bu harekette Taksim Dayanışması'nın şeyini kabul etti ve onun taleplerini uzun süre yayınladı. Normalmente, habitualmente el Partido Comunista de Turquía, el TKP, suele tener distintas posturas que el resto de la izquierda de Turquía, pero esta vez esta vez compartimos las reivindicaciones de la solidaridad de Taksim, y son las mismas, que son que el parque se quede como parque, que se liberen todos los presos tomados durante este movimiento sin persecución ninguna, que se abran todas las plazas de todas nuestras ciudades a manifestaciones, que pare la ilegalización de manifestaciones. Que se prohíba el uso de gas lacrimógeno. Y el partido pidió que se levantara el mínimo, porque en Turquía la ley electoral es muy antidemocrática, es muy parecida a la chilena, si alguien que conoce. Si un partido no tiene el 10% de los votos en todo el país, no puede tener representación parlamentaria. O sea, si uno tiene 4 millones de votos, puede tener 4 millones de votos y no estar representado en el Parlamento. De hecho, la gran parte de la sociedad no está representada en el gobierno. Algú té alguna pregunta més? Sí. Espera't, que te vale. Anem d'esquerra a dreta. A ver,
Bueno, se ha hablado de una situación particular de prestigio, ¿no? Del TKP ante las masas en estas movilizaciones. Esta es una situación que a los comunistas catalanes o españoles pues nos queda un poco lejos ahora mismo en cuanto a nuestra realidad particular. Y me gustaría que se explicara un poco cómo gestiona un partido comunista como el TKP este hecho. Se ha hablado, por ejemplo, del interés de integrarse dentro de la organización y entendiendo que un partido comunista integra lo mejor de la clase obrera y de los sectores populares, ver cómo se gestiona eso, porque imagino que el interés no es integrar a todo el mundo que quiere participar, sino a lo mejor de su clase obrera, ¿no? Un poco en particular explicar esta gestión, entre comillas. Bueno, el partido tiene reflejos muy rápidos. Nosotros reaccionamos de forma muy rápida y eso se debe a la función casi perfeccionada, yo diría perfeccionada incluso, del uso del centralismo democrático, ¿no? Y somos un partido que actuamos muy rápidamente frente a las cosas y nos organizamos bien también. O sea, nuestras sedes funcionan bien, tenemos, sobre todo en las grandes ciudades, tenemos sedes en cada barrio y tenemos sedes en lugar de trabajo, o sea, tenemos prensa, o sea, por ejemplo, tenemos un diario que sale a diario, ¿no? Tenemos un periódico, o sea, y tenemos una revista mensual, tenemos después una revista teórica y el partido trabaja de forma muy activa y todos nuestros camaradas hacen trabajos estando en Turquía y estando fuera, ¿no? Trabajamos para el partido y nos organizamos bien también. Y de hecho, incluso hay alguna gente, algunas organizaciones de izquierda de Turquía muestran su molestia, digamos, de que nos organizamos tanto, que organizamos a la gente tanto. Bir de bu yani örgütlenme hikayesinin yanında siyaseten Türkiye solundan biraz da ayrıksı konuşuyor olmamız önemli bir şey. Ergenekon ve şey meselesinde başından beri bu olayın hani askeri darbelerin yargılanması, o militarizasyon sürecinin demilitarizasyon haline gelmesi, demokrasi olmadığını, Türkiye'nin direnen hani anti-emperyalist, yani neoliberalizm karşıtı şeyinin unsurlarının aslında tasfiye edilmeye çalıştığını, derin devletin tasfiyesi adı altında bunları hep söyledik ama diğer sol bunu hiçbir zaman söylemedi. Kürt meselesinde de aynı şekilde. Şu anda mesela Biz kaldık yani çok yani. Yani farklı, hep ayrıksı bir şekilde farklı bir şeyler. Claro. También porque nos arriesgamos mucho en casos como hubo una operación tanto policial como jurídico llamado Ergenekon, diciendo que se iban a juzgar los golpistas y el gladio turco, digamos, y nosotros nunca creímos en la sinceridad de eso, y una buena parte de la izquierda, bueno, una gran parte de la izquierda pensó que eso era una democratización de Turquía, porque vieron 4 militares presos y pensaron que ya éramos un país democrático. Y nosotros estuvimos en contra de estas organizaciones, obviamente sin defender ideológicamente ni nada a los militares, ¿no? Y sobre la cuestión kurda, nosotros invitamos siempre a luchar juntos con los kurdos y siempre dijimos que el asunto kurdo, el problema kurdo, siendo un problema nacional, siendo un problema de derechos, porque los kurdos, nosotros valoramos muchísimo la lucha igualitaria del pueblo kurdo, pero siempre teniendo en cuenta que la raíz del problema es de clase. Y nos arriesgamos en posturas de este tipo y en estos casos fuimos bastante separados del resto de la izquierda del país, porque en Turquía hay muchas organizaciones de izquierda, hay muchos partidos políticos y hay muchos partidos políticos de izquierda y nosotros siempre fuimos un poco separados
de ellos por tener posturas de este tipo se podría denominar como la dialéctica de estar situado correctamente. Yo tendría dos preguntas. La primera sería, se ha dicho que hay 10 millones de personas movilizadas en la calle. Eso me gustaría que se me diera la cifra de la población de Turquía y aparte que se me dijera que... 80 millones. Vale, y aparte de eso, ¿qué perspectivas tiene el Partido Comunista de continuidad y o sea, el poder llegar a conseguir las reivindicaciones de este movimiento? Y la segunda es que me gustaría que se concretara, cuando se dice de alzar un movimiento popular como tal, ¿qué apuesta tiene el TKP sobre esto? Es decir, ¿se quiere crear estructuras, organizaciones o...? Somos la misma pregunta, ¿no? Bueno, eso es un Sí, sí, una... sí. Vale. İşte şey soruyor. Nasıl bir şeyler yapıyorsunuz? Soruyor. Bir de işte TKP nasıl bir şey öneriyor? Nasıl bir structure öneriyor yani bu şey için? Yani bilmiyorum, örgütleniyoruz. Çok bir şey yok yani. Lo que estamos haciendo es, sobre todo, haciendo llamados a todo el mundo a que se unan, porque obviamente la lucha contra el capitalismo, porque esto es un levantamiento que tiene carácter, y si no lo tiene que tener carácter de clase y tiene que tener un carácter anticapitalista. Por lo tanto, nosotros estamos llamando a toda la gente a organizarse, porque nosotros no podemos permitir, no solo nosotros, otras organizaciones de izquierda también creo que lo comparten con nosotros eso, no podemos permitir que estas 3 semanas hayan sido en vano. Porque hemos visto en otros casos, en otros países, en otras ocasiones, movimientos populares que se han empezado con un dinamismo impresionante y se han quedado en nada. Y no podemos permitir que pase eso, porque el partido va a tratar de dar carácter de clase y carácter revolucionario al movimiento, y ahora el movimiento se está separando en asambleas, como pasó acá. No los llaman asambleas, lo llaman foros allá. Pero lo que se habla es más o menos lo mismo. Y por eso nosotros proponemos como alternativa organización, que la gente se una a partidos políticos, a sindicatos, a movimientos, a frentes de masa y sobre todo al TKP, ¿no? Bu Open Society tarzı sivil toplumcu örgütlenme falan forumlar da ortaya çıkmaya başladı. Ona karşı da dikkatli olmalıyız. Y estamos muy atentos contra este tipo de organizaciones tipo ONG que se están saliendo de estos foros, estos movimientos. Hay que estar muy atentos porque son capaces de llevarlo para un lado totalmente opuesto a lo que queremos y a lo que es bueno para la sociedad, lo que es bueno para la clase obrera, como ha pasado aquí, que un movimiento que empezó resultó apolitizando más a la gente. Peki bir bayrak, yani hani zaten bir örgüt karşıtlığı, bayrak karşıtlığı falan da hala hani hakim olmasa bile hala sesini çıkaran bir grup. Hubieron grupos en la plaza, tanto como en el parque, que pedían que los partidos políticos fuéramos ahí sin nuestras banderas. Y obviamente eso no se consiguió, porque no solo nosotros, a ver, para empezar no es justo. O sea, esta gente lleva años en la lucha, no se escondieron durante la dictadura, durante los golpes de Estado, se van a esconder porque lo quieren 4 personas. O sea, eso no va a pasar, eso es uno. Pero más importante que eso, no podemos permitir que se apolitice el movimiento. El movimiento tiene que ser un movimiento político porque es un movimiento político, porque la gente en la calle está pidiendo que dimita a un gobierno. Esto es político. Y la gente está pidiendo que el gobierno deje de meterse en Siria. Esto es político. Y encima es antiimperialista. O sea, no podemos permitir que este carácter se disuelva. Más, tenemos que guiar, no guiar, pero ayudar, o sí, guiar, ¿por qué no? Este movimiento en una dirección más antiimperialista, anticapitalista, contra el neoliberalismo, contra la actitud fascista del gobierno. Tenemos que, a ver, esto es la responsabilidad de una organización política y sobre todo de un partido comunista revolucionario. Bir şey de söyle, biz burada örgütlenmeye çalışıyoruz. De hecho, entre familia,
aquí nosotros estamos estamos empezando a hacer reuniones con chicos y chicas que hemos conocido aquí de Turquía, tratando de acercarlos al partido, que conozcan al partido. Estamos haciendo reuniones para organizarlos. Poco a poco estamos ya empezando a eso. Bueno, mi pregunta va un poco en la línea que planteaba Manelo. Los comunistas tenemos tendencia a pensar de la misma manera, por lo que veo. Y mi pregunta iba en la dirección de, en un momento determinado has planteado que el movimiento evidentemente pide la dimisión del gobierno de AKP y que la dimisión de este gobierno permitiría empezar a cambiar las cosas, ¿no? Que se tiene que plantear una alianza popular para cambiar las cosas. En ese sentido, no dudo ni un instante que vosotros como revolucionarios conocéis la teoría leninista sobre el Estado y no vais a caer en la tentación, ¿no? de querer ganar unas elecciones para cambiar las cosas, ¿no? Pero imagino que sí habrá habido partidos. Diyor, şimdi hükümetin düşmesini istiyor insanlar ama diyor, siz diyor işte sonuçta diyor Komünist Parti olarak şeyi biliyorsunuz, devlet algısını, teorisini biliyorsunuz. O yüzden şimdi muhtemelen diyor bir halkçı bir cephe falan gibi bir şey oluşturmaya çalışılacaktır. Siz seçim kazanmak gibi bir böyle şeyin uğruna böyle bir oyuna düşer misiniz? Yani bunu düşünüyor musunuz falan diyor. Sí. Imagino que si habrá habido partidos que os hayan ofrecido formar parte de algún tipo de plataforma electoral. Size işte şu an bir seçim platformu için şey yapan partiler olmuştur falan herhalde diyor. Yani diyorum olmuştur diyor. Me gustaría saber qué posición pública ha tomado el partido respecto a esto. Bu konuda işte nasıl bir pozisyon aldı. Y en qué términos plantea el TKP esa alianza popular de la que hablabas antes. TKP bu işte halk çatısının bir çatı örgütünü veya işte bir halk çatısını nasıl görüyor diyor. Çok soğuk bakmıyoruz ya. Bakmıyoruz, bir de şu ana kadar biz buradan şey bilmiyoruz, bize herhangi bir davet geldiğini hiçbir şey bilmiyoruz. Ama mesela geçen yani seçim hikayesini Türkiye'nin hani, en fazla oy alan 5. 6. kitlesi olmanın sokakta getireceği gücü düşünerek mesela 500.000 istemiştik biz. Yani seçimlere zaten öyle şey olarak bakmıyoruz yani iktidara giden olduğu zaten bakmıyoruz ama şeyde bilmiyorum yani bize kimin teklif getirdi şimdiye kadar nasıl şey sanatla birleştirip popüler şey yani nasıl bakıyoruz sen onu söyle işte. Neyse hani bir cep olursa biz dahil ediyoruz mu? İşte bilmiyorum yani. A ver, desde aquí ahora mismo nosotros no sabemos si alguien ha ofrecido a nosotros algo así, pero nosotros no vemos a las elecciones como una manera de llegar al poder. A nosotros nos importan las elecciones porque un partido comunista, si es el quinto, sexto, cuarto partido que más votos tiene en un país, el peso que tiene en la calle es mucho mayor. Entonces es importante. Las elecciones son una herramienta importante porque es una muestra de poder, sobre todo lo que dije, el peso en la calle. Pero si va a haber algún tipo de frente o algo, aún no se sabe. Pero en el momento se verá y se considerará o no. Eso depende del carácter del movimiento que se forme, ¿no? Porque en Turquía, aquí, yo entiendo que no hay mucho movimiento que sea marxista-leninista, ¿no? También. Pero en Turquía no necesariamente somos los únicos. Yapılı yapılmadığını bilemedim ama o şeye bağlı, genel şeyin karakterine bağlı. Çünkü dedim burada fazla mı olur ama Türkiye'de tek Marksizm'i söyleyip de bildiğim gibi. Evet. Bir de yani hani bizim şey uygundur mu? Yani bizim meclis hikayemiz meclis için şeye inandığımızdan değil. Oy aldığımız zaman elde edeceğimiz gücün sokaklarda. Meclis dedim de işte seçim kazanmak. Ha yani evet. Está... ¿Tienes alguna duda más? Yo quería hacer una pregunta, o tú querías hacer una pregunta. Centro al català, no? Sí? Sí? Pues, un català que em sembla més còmode. Heu estat parlant de que aquí a Barcelona vosaltres com a militants del TKP esteu intentant organitzar a joves turcs entorn al TKP, no?
m'agradaria que expliquéssiu una mica l'experiència de vosaltres, que sou turcs residents a Barcelona, en aquestes concentracions que feu cada dia, com us organitzeu, quins actors estan allí, quina relació hi ha, què és el que com a comunistes preteneu que surti d'això, perquè clar, els comunistes volem organitzar sempre la classe. Llavors vosaltres aquí a Barcelona, com ho feu? Sí, sí. Bueno, el movimiento acá ha sido como el movimiento de allá, pero en una escala mucho más pequeña. O sea, en vez de 10 millones fuimos que 30, 40, bueno, algunos días fuimos 300. Pero estuvimos cada día enfrente del consulado concentrados y bastante heterogéneo también. La gran mayoría bastante apolítica, pero entre el grupo pequeño que tomamos un poco más de responsabilidad, no por ninguna arrogancia de que nosotros lo hacemos mejor ni nada, pero porque nos tocó simplemente, porque si no nadie más lo hacía. Grupta yani Türkiye'deki sol yani Türkiye'deki siyasi spektrumun bütün örneklerini görebiliyorsun. En Turquía, o sea, en el grupo, dijo justo lo que estaba a punto de decir yo. En el grupo aquí hay gente, puede ver todo, de todos los movimientos políticos de Turquía, casi, de todas las tendencias, digamos. Somos nosotros tres del TKP, hay algunos trotskistas, hay un ecosocialista, dos ecosocialistas, y no sé, hay un anarquista, dos anarquistas. Hay algunos que están muy cercanos al movimiento de 15M, hay compañeros que están totalmente apolitizados, hay algunos que... sí, incluso algunos socialdemócratas, kemalistas, no nacionalistas, hay de todo. Y bueno, nosotros, a ver, uno, porque viendo todos los camaradas allá en Turquía, aparte se veían mucho las banderas nuestras ahí, y entonces uno siempre está buscando sus camaradas, a ver cómo están también, y llamando y hablando, y ellos ahí, nosotros acá no podíamos estar tranquilos tampoco, había que hacer algo, y las cosas que hicimos creo que sirvieron para algo, y bueno, gracias a eso estamos aquí también, ¿no? Todo el movimiento, nosotros lo que quisimos hacer, lo de hacer concentración cada día, fue idea nuestra, de nosotros del partido. De hecho, hubo una parte de la gente no quiso hacerlo cada día por distintas razones y nosotros insistimos en que había que hacerlo cada día porque la consistencia era lo más importante. Aparte de eso se iba a convertir en nuestra dirección, la gente que nos buscara iba a ir ahí y al final pasó eso, que periodistas que nos buscaban nos encontraron ahí. Gente de organizaciones de aquí que nos buscaban, nos encontraron ahí. El PSPC estuvo cada día. Y todos los que nos buscaban nos encontraron ahí. De hecho, fuimos invitados al Parlamento catalán por los diputados del CUP. Fuimos ahí, tuvimos una reunión con ellos. Y bueno, ha sido interesante también. Y no te rías, Pablo. Son malos. Bueno, hicimos muchas cosas a partir de ahí. Entonces, la gente vio una cosa, porque uno puede tener todo el conocimiento teórico del mundo, puede ser un intelectual impresionante, pero la gente lo que ve es el trabajo que uno hace. Entonces, uno cuando trabaja y gana el respeto de la gente, porque la vida es así, ¿no? Porque nosotros también, cuando vemos a alguien que está, que viene, que va, que pone su cuello ahí, y le respetamos más y le creemos más y le tenemos más confianza. Entonces, a partir de ahí también, viendo que nosotros éramos casi los únicos que nunca fallábamos, que siempre estábamos ahí. Y yo creo que, aparte, como vieron, también una disciplina avanzada, más avanzada que el resto por lo menos, que estábamos ahí siempre tratando de dar más a la concentración de aquí, que nos importaba la gente, que nos importaba su opinión, que nos importaba su participación, y entonces esto ahora nos está abriendo un camino de organizarnos aquí.
porque el Partido Comunista de Turquía tiene sedes en distintos países, sobre todo en países como Alemania, Francia, donde hay muchos turcos. Y eso nos abrió un camino ahora de organizarnos aquí, porque muchos que están aquí de Turquía son estudiantes y van a volver a Turquía. Y van y vienen. Y es importante que cuando salgan de allá, les podemos tener acá, que les podemos llegar acá y podemos hacer cosas juntos acá. Y cuando se vayan de Turquía, que no se rompa esa relación que tienen con la política, o sean del partido o no. Es una responsabilidad nuestra, tenemos que mantener la conciencia de la gente caliente, ¿no? Que no se enfríe. Y estamos en ello. Da la impresión de que un poco a nivel como salida de la crisis, que parece que se van formando dos bloques imperialistas a nivel internacional. Ahora se ve que en el plazo de 2 años se van a abrir negociaciones para que en 2 años pueda haber una zona de libre comercio entre la Unión Europea y Estados Unidos, lo cual quiere decir que el primer área económica mundial y el segundo área económica mundial se preparan para competir con todos los capitalismos emergentes, Brasil, China, la India. Es decir, empezamos... Entonces, que parece que empieza una época de conflictos interimperialistas en los cuales vosotros habéis sugerido, que es una impresión que desde fuera parece que, o sea, yo no lo tengo, que Turquía no va a pertenecer al área que se está formando, que me parece que es el dominante de Estados Unidos y Europa. Este área no está consolidada, pero da la impresión de que está haciendo, barriendo en el norte de África, intentando hacer un cerco a China particularmente, en Asia. Veremos qué es lo que pasa con Brasil, que tendrá que tomar una posición como área, como polo dominante en América del Sur. Estáis sugiriendo que Turquía que pueda tener en estos momentos una viabilidad fuera de este bloque que realmente ha sido el dominante o el influyente históricamente en Turquía. ¿Realmente va a poder Turquía salirse del área de influencia de los Estados Unidos y Europa si se consolida este bloque, que da la impresión de que se va a consolidar este bloque en próximos años, de que realmente esa aspiradora que va a ser la Unión Europea y Estados Unidos, el área económica, no va, realmente Turquía no tiene ningún tipo de consistencia, ni tiene China la influencia suficiente en el área como para evitar esta succión en esta área económica? Le explico. El gobierno turco de hoy, hablando del gobierno actual, ¿no? Porque un cambio de gobierno no sabemos qué va a pasar, pero Turquía tiene lazos muy importantes con el imperialismo europeo y con el imperialismo estadounidense. O sea, para mí en este momento, sobre todo con un gobierno así, sería impensable que Turquía rompiera relaciones económicas con Europa y con Estados Unidos, porque este sueño del neo-otomanismo, de ser una fuerza imperial en el Medio Oriente, que ser una fuerza importante del mundo musulmán, esto es un proyecto netamente estadounidense. Esto es un proyecto imperialista de parte de los Estados Unidos. Hay un proyecto que se llama el Gran Proyecto de Medio Oriente, que sus 2 presidentes son Erdogan y Obama. Este proyecto es parte, o sea, el neo-otomanismo, lo que podríamos denominar como neo-otomanismo, esta intención de crear una fuerza importante turca en la región, es un proyecto estadounidense. Turquía ha sido, desde hace muchos años, y lo seguirá siendo, ha sido un soldado de los Estados Unidos, de la OTAN. Ahora quizás será un comisario en Medio Oriente, pero no creo que, o sea, la guerra con Siria es un ejemplo de eso. O sea, actualmente lo que está pasando entre Turquía y Siria es totalmente por la voluntad de Estados Unidos, porque Assad y Erdogan iban de vacaciones juntos con sus respectivas mujeres. De una noche a la mañana a Erdogan le dijeron que
Assad tenía 3 meses y salió a la tele y dijo, Assad no va a aguantar como mucho 3 meses, hace 2 años dijo eso. Y Bazen de şey oluyor, yani o kadar hızlı, o kadar hani ileriye gitmek istiyorlar ki mesela Erdoğan Obama'yı bir yere hadi gidelim dalalım diye ikna etmek zorunda kaldı. Yani hem bir taşeronluk yapıyor ama bazen de kendini durduramıyor yani. Claro, y también por el carácter del, ¿cómo se llama?, de Erdogan, se le va. Y de repente, por ejemplo, pidió a Obama que juntos atacaran oficialmente a Siria, que hicieran una intervención militar Turquía y Estados Unidos juntos contra Siria. Y lo que está pasando es también el imperialismo le muestra sus fronteras y le muestra sus límites a Erdogan, porque creo que le ven que se está pasando, se lo está creyendo demasiado y le están demostrando sus límites. De hecho, por eso veo muy importante el término primavera turca. Este término solo ha sido usado en medios estadounidenses y europeos. Eso lo denominaron de esa forma, en mi opinión, para demostrarle a Erdogan que si nosotros te sacamos el apoyo, te quedas solo con tu pueblo. Eso fue un mensaje muy claro y una amenaza. De hecho, si se dio cuenta, desde hace unos días, porque la Unión Europea condenó que no sé qué, pero desde hace un rato ya no le están diciendo nada, la prensa se calmó, y yo no creo que Turquía, siguiendo de esa forma, desde los años 30, no va a cambiar ahora, o sea, no creo que Turquía en esta situación, dentro del sistema en el que vivimos, con el tipo de gobierno que tenemos, con los tipos del gobierno que fueron puestos ahí por la burguesía turca, por fuerzas internacionales, ruptura con Estados Unidos y Europa impensable. ¿Tenim alguna pregunta més? Si no, ja... Yo ahora lo que acabo de pensar. Acaba de pensar. En el metro, bueno, no sé si lo sabéis, que aquí en las noticias, bueno, en el metro tenemos una serie de noticias. Sí, sí. Decía que se estaba valorando por parte de la Unión Europea sobre la capacidad del país de esta situación que está viviendo para su entrada o no para formar parte de la Unión Europea. ¿Se puede pensar que esta situación puede revertir la entrada de Turquía en la Unión Europea simplemente por el hecho de la acción, bueno, de la acción en la que pueda poner el pueblo al gobierno de Erdogan, o es algo que simplemente es teatrillo que nos pone a nosotros? Sí, por violencia policial y por el carácter de la AKP y de Erdogan, a Turquía no lo dejan entrar en la Unión Europea, yo le daría gracias a Erdogan. O sea, obviamente le daría gracias, pero a ver, Unión Europea, yo no sé si alguna vez tuvieron intención de que Turquía entrara a la Unión Europea. Lo que pasa es que, lo que dije antes, ese es un juego de mostrarle sus límites y, o sea, obviamente los burgueses, la burguesía, los capitalistas entre ellos tienen cuentas y ganan y pierden y tienen que estar negociando todo el rato y si uno tiene un papel que jugar, lo que está pasando en Turquía es un papelazo. O sea, para jugar este papel lo va a jugar, obviamente. Van a jugar todo lo que puedan. O sea, esa carta tienen que jugarla. O sea, si no lo jugara sería extraño. Si el pueblo pone... O sea, dicen que depende cómo... Si puede solventar esta situación de inestabilidad que le llaman, ¿no? Si la puede apaciguar, si la puede calmar, es un indicador para que entre o no. La pregunta es si simplemente es puro teatro, si realmente el pueblo en Turquía tiene ese poder actualmente en la calle de poder revertir esa situación, o simplemente es un cuento que me han puesto en el metro viniendo. Es lo que creo. A ver, el poder que tienen los pueblos de Turquía es el mismo que tienen todos los pueblos en el mundo. Tenemos poder para cambiar gobiernos, tenemos poder para cambiar sistemas, tenemos poder, nuestro poder que viene de producción y nuestro poder que viene de la organización. Y
Ahora, que Turquía entre en la Unión Europea o no, no creo que dependa de la actitud del pueblo turco. O sea, eso siempre dependerá de lo que van a ganar o lo que van a perder los burgueses. O sea, por mucho que digan. No sé si hay algún más conocimiento me puede decir si la situación es tan grande o... La situación es muy grande, eso sí te lo puedo afirmar. Es muy grande y muy grave. Y está muy bien también, o sea, hay mucha esperanza. O sea, yo lo puedo decir, sinceramente, yo a mi país lo quiero mucho más que hace 3 semanas. Pero considerablemente más. Yo quisiera hacer una pregunta. Se ha visto en varios medios de comunicación independientes, por ejemplo Internet, que la policía está utilizando medios de represión, por ejemplo estos camiones de chorros de agua, está utilizando productos químicos o abrasivos. ¿Esto es cierto? Abrasivos. Hay fotografía en Turquía. De hecho, como no dejaban la gente que se acercaran cerca de la oficina del primer ministro, por ahí lo hacían. O sea, hay fotos que están, y varias fotos en varias ocasiones, que al tanque de agua también están metiendo una solución de gas. Y eso quema a la gente, hace quemaduras bastante feas. Tenim alguna pregunta més als camarades? Doncs jo, per concloure, o sigui, si no hi ha més preguntes, m'agradaria agrair la presència de la camarada Seda, del camarada Jan, que molt amablement s'estan prestant. La setmana passada van venir a Sant Martí a fer una xerrada per l'assemblea. Ara, abans de començar, ha fet una entrevista per un mitjà independent, ara fem aquest acte polític aquí. I jo agrair-los la seva predisposició i sobretot com a partit i com a joventut també dir que estem a la disposició i estem amb ells. I ja per concloure m'agradaria anunciar amb aquesta, que sembla que sigui una sèrie de xerrades internacionalistes, però no és així, però és que ens venen. D'aquí 15 dies ve una companya colombiana, una comunista refugiada política a l'estat espanyol, estarà aquí a Barcelona i també farem activitats, també farem més xerrades perquè ens expliqui quina és la realitat de Colòmbia, quin és l'estat del procés de pau i què és la marxa patriòtica, que és on ella està organitzada. Donar per finalitzat aquest acte, donar-vos les gràcies i bueno, gràcies Jan, gràcies Seda. Muchas gracias a ustedes también por el apoyo, la solidaridad y la hospitalidad. Y eso, venga, va.